cada uno de los hermanos aquí presentes, y hoy quisiera compartirle un tema relacionado a esta graduación. Quiero explicarle y compartirle lo que es un maestro. Al maestro se le conoce como profesor, pedagogo, doctrinador, guía, catedrático, mentor, sabio. Esos son los nombres que se le da a un maestro: profesor, pedagogo, doctrinador, guía, catedrático, mentor, sabio, etc. Un gran maestro es el hombre que ha sido golpeado en la vida, no unas veces, sino miles de veces. No con los golpes suaves de un martillo común, sino con el martillo de Dios. El maestro, al igual que la espada, ha sido labrado por martillo y yunque, así también el maestro ha sido labrado a fuego, ha sido pasado por fuego y ha sido pasado por el yunque y por el martillo. El maestro ha sido golpeado, preparado en el yunque de Dios y por los brazos poderosos de Dios. Un maestro es aquel que ha sido moldeado por Dios. No es aquel que enseña por el intelecto, no es aquel que enseña porque conocí, porque me dijeron, porque aprendí, sino es aquel que enseña con la experiencia. El maestro es para Dios como la espada ha sido moldeado para las manos del guerrero. Y así como se complace un gladiador de llevar su espada, que tiene una empuñadura de oro, así como el gladiador lo usa en sus desfiles y puede lucirse con su espada, así también se regocija Jehová de llevar a sus maestros en medio de la humanidad. Tener un maestro para Jehová es tener una espada en sus manos. Y Jehová se gloria y se alegra de tener buenos maestros, porque los maestros son los que van a llevar el conocimiento de Él. El maestro, hijo mío, no habla solo porque aprendió de un libro, sino porque lo experimentó en la vida. El verdadero maestro no es aquel que solo aprendió por el intelecto, sino que lo aprendió de la experiencia. El maestro no es solo un memorizador, ni cree todo lo que le digan, como ocurre con otros ministerios. Cada uno de los ministerios tiene su parte positiva y como tiene también sus debilidades. El ministerio, por ejemplo, del evangelista, el evangelista tiene partes positivas porque gana almas, es un conquistador de almas, pero tiene un lado que él cree todo lo que le digan y todo lo que le enseñan. De la misma manera, el pastor es un ministerio que él tiene un poder de aconsejar y de orientar, pero no es como el maestro, que el maestro es aquel que analiza. El maestro no cree lo que le digan. El maestro es un analítico, uno que escudriña. Todo verdadero maestro nunca se queda con la duda. El maestro investiga, ora, estudia, indaga de noche, de día, por encontrarle la razón y encontrarle una razón y una explicación a las cosas. El maestro dice: pero ¿cómo es esto? El evangelista quizás pone la mano sobre el enfermo y lo sanó y fue sano, pero el maestro es aquel que indaga y dice: ¿y cómo se produjo la sanidad?
y cómo obró la sanidad, y cómo así se produce el Espíritu Santo, y cómo el Espíritu Santo obra dentro del cuerpo de esta persona. De repente el profeta profetizó algo y se cumplió las profecías, y el maestro dice: ¿y cómo se ejecuta cómo se ejecuta esa profecía? ¿De qué manera Dios transmite el mensaje? El maestro es el que va a tratar de descubrir el porqué de las cosas y cómo se producen las cosas. Eso es lo que es un maestro. Todo verdadero maestro por eso nunca se queda con las dudas. Él no se conforma con una simple explicación. Él va a la raíz del asunto. Él va a la raíz del problema. Y es por esta razón que hoy en día necesitamos maestros. Se necesita el ministerio del maestro. Mucho se habla, por ejemplo, hoy en día del pseudo apostólico. Cuando digo pseudo apostólico, no se está hablando del verdadero apostolado, no se está refiriendo al apostolado, se está refiriendo al pseudo apostólico. Y se suele escuchar también del pseudo profético. No están hablando del ministerio profético, están hablando del pseudo profético. En otras palabras, no se están hablando del verdadero ministerio. Y aún así se necesitan maestros. Por eso que hoy en día se cometen muchos errores, e incluso vemos hombres de Dios que en sus predicaciones cometen errores y no tienen precisiones doctrinales. Por esta razón es que solemos oír a grandes predicadores que atan demonios, otros pastores otros pastores que amputan demonios, otros pastores que matan demonios, y hay otros que curan con huevos, y hay otros pastores o pastoras que pasan la Biblia por todo el cuerpo para sanarlo. Hay otros incluso que creen en los brujos y tienen miedo a los brujos y dicen: cubrámonos. Y hay otras iglesias que hablan en sus iglesias diciendo: protejamos contra toda protección del diablo. Hay congregaciones que tienen miedo a las hechicerías, que tienen miedo a la magia negra, y hay muchas iglesias que viven atemorizados. Esa es la razón. Entonces, cuando hay una maestría, el maestro dice: pero ¿cómo? ¿Por qué sucedió esto? El maestro dice: es correcto atar. Y el maestro tiene como primer fundamento la palabra de Dios. Aquí, hijos míos, pueblo de Dios, en la Biblia se encuentra la verdadera guianza, la verdadera luz que te enseñará el camino correcto que te lleva a la vida eterna. La palabra de Dios te va a iluminar. La palabra de Dios te ilumina tu sendero para que no te equivoques y no te vayas por otro camino. Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios que va a alumbrar tu camino para que puedas ver que estás yendo por la senda correcta. Cuando escudriñamos la Biblia, entonces encontramos, por allá un pastor dijo: oye, atamos demonios. Y entonces el maestro dice: ¿se puede atar demonios realmente? El maestro comienza a analizar y ve todos los pasajes bíblicos y encuentra que no hay atadura de demonios. ¿Y de dónde salió esa expresión? Hay otras personas, por ejemplo, que se han infiltrado, otras doctrinas, pseudo doctrinas que se han infiltrado. Es que el creyente no puede hacerse transfusión de sangre. Hay otras doctrinas, por ejemplo, que han enseñado, por decir: hermanos, no existe el divorcio. Y el maestro dice: ¿no existe el divorcio? Y el maestro comienza a analizar y comienza a investigar.